Durante un tiempo, Marco van Basten fue el delantero más formidable del mundo, un ícono que coleccionaba balones de oro consecutivos y llevó al AC Milan a conquistar 2 Copas de Europa seguidas, transformando al club en una potencia continental. Sin embargo, en el pico de su gloria, su presencia en el fútbol se desvaneció de forma abrupta, dejando tras de sí un misterio que aún resuena, que lo hizo un jugador tan inolvidable. ¿Por qué desapareció cuando parecía destinado a reinar por años? Para responder, retrocedamos al comienzo de su vida, una historia de talento prodigioso, sacrificios personales y una lucha contra un enemigo invisible que marcó su destino. Marco van Basten nació el 31 de octubre de 1964 en Utrecht, Países Bajos, una ciudad donde el fútbol es parte de la identidad. Creció en un hogar modesto junto a un hermano y una hermana mayores, pero desde niño destacó como el foco de atención. Su padre, Joep, un exfutbolista amateur, vio en Marco un don excepcional para el balón y se dedicó obsesivamente a moldearlo. Joep no quería que su hijo fuera simplemente bueno, exigía que alcanzara la perfección, una meta que requería disciplina férrea. En los partidos infantiles, cuando Marco caía tras una falta o un golpe en los tobillos, Joep le gritaba que se levantara y siguiera, sin importar el dolor. Esta lección temprana forjó su mentalidad. Para ser leyenda, debía trascender sus límites físicos y emocionales. El enfoque de Joep, aunque efectivo, tuvo un costo elevado. Su dedicación exclusiva a Marco generó tensiones en la familia, relegando a sus otros hijos a un segundo plano. Las discusiones eran constantes, y la presión por cumplir las expectativas de su padre creó un ambiente de conflicto. Cuando Marco tenía 12 años, su hermano y su hermana, sintiéndose ignorados, abandonaron el hogar, dejando a Marco como el único receptor de las ambiciones de Joep. A pesar de las fracturas familiares, Joep no cedió en su visión de transformar a su hijo en un ícono del fútbol, una decisión que, aunque dolorosa, sentó las bases para la grandeza de Marco. En su adolescencia, Marco jugaba en el Club Amateur VV, donde su talento deslumbraba. Con apenas 16 años, los clubes más prestigiosos de Países Bajos, Feyenoord, PSV, Ajax y el FC Utrecht, su equipo del corazón, competían por ficharlo. Para un joven, ser cortejado por gigantes del fútbol era un sueño, pero para Marco representaba un dilema profundo. Como hincha apasionado del Utrecht, pasaba sus fines de semana viajando por el país con los aficionados, coreando cánticos y viviendo cada partido con fervor. Sin embargo, Utrecht y Ajax eran rivales acérrimos, y unirse al Ajax, el club más laureado de Holanda, implicaba traicionar sus raíces. La oferta del Ajax, con su prestigio y su escuela de formación, era demasiado tentadora. Marco firmó, pero mantuvo en secreto su lealtad al Utrecht, asistiendo a sus partidos envuelto en una bufanda para pasar desapercibido. Un episodio revelador ocurrió durante un partido de la Copa de Europa entre Utrecht y Hamburgo. Marco, mezclado entre los hinchas, cantaba con entusiasmo cuando una voz gritó su nombre. Al voltear, se encontró con la mirada incrédula de Aad de Mos, el entrenador del Ajax, quien lo descubrió en las gradas. Este momento encapsuló el conflicto interno de Marco, su amor por el Utrecht y su familia chocaba con las demandas de una carrera que lo obligaba a dejar atrás su pasado. Al final, eligió el camino del profesionalismo, una decisión que marcó su vida. A los 17 años, mientras entrenaba con el equipo juvenil del Ajax, Marco vivió un encuentro que cambiaría su destino. Johan Cruyff, la leyenda del fútbol holandés, conocido por su giro de Cruyff y su visión revolucionaria, apareció en el campo. Cruyff, ídolo de Marco, quedó impresionado por su talento y asumió el rol de mentor, enseñándole a leer el juego, perfeccionar su técnica y pensar como un estratega. La relación entre ambos se convirtió en una amistad profunda, basada en el respeto mutuo. Bajo la guía de Cruyff, Marco progresó rápidamente. Fue convocado al primer equipo para un partido contra el NEC Nijmegen. En el estadio de Mer, bajo el resplandor de las luces y el rugido de la afición, Marco ingresó en el segundo tiempo, reemplazando a Cruyff. En el minuto 68, un centro de Frank Vandenberg le permitió conectar un cabezazo impecable, marcando su primer gol. El Ajax ganó 5-0, pero ese gol anunció la llegada de una nueva estrella.
Con 1,91 metros, Marco era el prototipo del delantero holandés, alto, elegante, letal dentro y fuera del área, y un maestro del juego aéreo. Sin embargo, su fortaleza mental lo distinguía. En la temporada 1982 a 1983, se enfrentó a una competencia feroz por el puesto titular contra Dem Kidd, el máximo goleador europeo del año anterior. A pesar de la presión, Marco anotó 10 goles en 25 partidos, demostrando su valía. Al final de la campaña, el Ajax vendió a Kiev y confió en Marco, de apenas 18 años, como su delantero principal. La apuesta era arriesgada, pero él estaba preparado para el desafío. La temporada 1983 a 1984 marcó un antes y un después. Cruyff, ahora en Feyenoord, el archirrival del Ajax, se convirtió en su oponente. Determinado a reclamar el trono del fútbol holandés, Marco brilló desde el arranque, anotando 12 goles para septiembre. El punto culminante fue el clásico contra Feyenoord, un duelo cargado de simbolismo. Con intensidad en la mirada, Marco enfrentó a su mentor. El Ajax dominó, aplastando a Feyenoord 8-2, con Marco marcando un hat-trick que eclipsó a Cruyff. Aunque Feyenoord ganó la liga ese año, el partido señaló el amanecer de una nueva era. La de Marco van Basten. Cerró la temporada con 31 goles y 3 asistencias en 31 partidos, ganando la bota de oro de la Eredivisie y consolidándose como una sensación. Cruyff, lejos de guardar rencor, continuó siendo su guía. En encuentros privados, le aconsejó que no solo finalizara jugadas, sino que liderará el ataque, iniciando y creando oportunidades. En la temporada 1984 a 1985, Marco abrazó esta visión, transformándose en un delantero completo. Anotó 27 goles y registró 20 asistencias en 38 partidos, mostrando una versatilidad que lo diferenciaba. Sin embargo, su relación con el entrenador A.T. Moos se deterioró. De Moos, celoso de la influencia de Cruyff, marginó a Marco, sentándolo en el banquillo. La situación alcanzó su clímax cuando De Moos, enfermo, descubrió que su asistente incluyó a Marco en el 11 titular y condujo al estadio para excluirlo. Los jugadores, hartos, exigieron su salida. El Ajax ganó la liga, y en 1985, Cruyff asumió como entrenador, encendiendo la esperanza de una era dorada. La temporada 1985 a 1986 tuvo altibajos. El Ajax fue eliminado en la primera ronda de la Copa de Europa por el Oporto y perdió terreno en la liga, pero Marco fue imparable. Anotó 37 goles en 26 partidos, incluyendo un doble hat-trick, 6 goles, contra el Sparta Rotterdam, una hazaña casi mítica. Una enfermedad lo alejó en el tramo final, y el PSV se llevó la liga, pero Marco lideró al Ajax a la Copa KNVB y ganó la Bota de Oro Europea, superando a Diego Maradona. Su impacto trascendió fronteras, consolidándolo como una estrella global. En 1986, se confirmó que la temporada 1986 a 1987 sería la última de Marco en el Ajax. El AC Milan lo fichó para 1987, marcando el inicio de un nuevo capítulo. El 3 de noviembre de 1986, dejó un sello imborrable al marcar una chilena espectacular contra el FC Den Bosch, considerada una de las mejores de la historia. Sin embargo, una lesión persistente en el tobillo derecho, agravada en un partido contra el Groningen, ensombreció su campaña. Cruyff, frustrado, sospechó que Marco se reservaba para su traspaso al Milan. Tras tensas discusiones, sellaron un pacto. Cruyff lo preservaría en la liga para que se enfocara en la Recopa de Europa. Marco cumplió, liderando al Ajax a la victoria con un gol decisivo en la final contra el Lokomotive Leipzig, 1-0. En su despedida, contra el PEC Zwolle, anotó 4 goles, y la afición lo despidió como héroe, alzándolo en hombros y cubriéndolo de flores. El locutor del estadio lo expresó perfectamente: el Ajax siempre jugará con un hombre menos, porque Marco van Basten es insustituible. En el AC Milan, bajo la ambiciosa dirección de Silvio Berlusconi, Marco enfrentó un nuevo reto. Berlusconi, un magnate que llegaba al entrenamiento en helicóptero, soñaba con hacer del Milan una potencia mundial. Sin embargo,
La lesión de tobillo de Marco, que resultó ser ligamentos rotos, requirió cirugía. Los médicos le advirtieron que el daño era permanente y que su carrera estaba en riesgo. En su primera temporada, 1987 a 1988, jugó solo 19 partidos, anotando 8 goles. Aunque el Milan ganó la Serie A, Marco luchaba con inseguridades. Todo cambió cuando Ranus Michels, entrenador de Países Bajos, lo convocó para la Eurocopa de 1988. En el segundo partido, contra Inglaterra, Marco anotó un hat-trick, 3-1, demostrando su resurgimiento. En semifinales, marcó el gol ganador contra Alemania Occidental, 2-1. En la final contra la Unión Soviética, su volea imposible desde un ángulo cerrado, considerada uno de los mejores goles de la historia, aseguró el título, 2-0. La Eurocopa fue su redención, un testimonio de su resiliencia. Bajo Arrigo Sacchi en el Milan, Marco conquistó la Copa de Europa de 1989, anotando 2 goles en la final contra el Steaua Bucarest, 4-0, y ganó su primer Balón de Oro. En 1990, una controversia arbitral favoreció al Napoli de Maradona, privando al Milan de la liga. Las tensiones con Sacchi, quien propuso un sistema defensivo que limitaba a Marco, culminaron en una discusión donde Marco le dijo: "Ganamos a pesar de ti". Berlusconi respaldó a Marco, y Sacchi fue despedido. Con Fabio Capello desde 1991, el Milan vivió una era dorada, ganando 4 ligas, 3 consecutivas, una Champions League y la Supercopa de la UEFA. Marco, apodado el Cisne por su elegancia, fue máximo goleador de la Serie A en 1991 a 1992 con 25 goles y ganó 2 Balones de Oro más. En 1992, marcó 4 goles al Napoli, 5-1, y otro póker contra el Gothenburg, consolidándose como un dios del fútbol. Sin embargo, su tobillo nunca se recuperó. En diciembre de 1992, una segunda cirugía fracasó. Jugando con analgésicos, anotó su último gol contra el Ancona en 1993. En la final de la Champions de 1993 contra el Marsella, sufrió en el campo y fue sustituido. El Milan perdió 1-0, y ese fue su último partido. En 1995, a los 30 años, anunció su retiro, devastando a los hinchas. Con 7 ligas, 3 Copas de Europa, una Eurocopa y 3 Balones de Oro, Marco se consagró como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Diego Maradona lo equiparó a Romario como el mejor que vio. Su legado trasciende los trofeos, inspiró a generaciones con su elegancia, resiliencia y humanidad.